Victoria Martens, una niña de solo 10 años, perdió la vida de manera brutal en Albuquerque, Nuevo México, el 23 de agosto de 2016, un día después de celebrar su cumpleaños. Lo que parecía ser un entorno familiar se convirtió en el escenario de un crimen desgarrador. 3 personas cercanas a ella, incluida su propia madre, fueron señaladas como responsables. Las autoridades estaban en shock cuando encontraron el cuerpo de la pequeña, pues ese no era el final del crimen, era solo el principio de una investigación criminal que afectaría hasta el más frío de los corazones. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a 2 leyendas. A Lorena Linares, que me escribió gracias. A ti, mi leyenda, por verme, te envío un gran abrazo y un beso cósmico. También quiero agradecer a Sandra Castellanos, que me escribió hola Tess, deseo que le mandes un saludo a mi mamá, porque siempre te mira cuando se está arreglando para ir a trabajar. Le arreglas el día, te quiere mucho, gracias por tus lindos consejos. Te miramos desde Chiapas. Muchas gracias por tu mensaje, lo recibo con enorme gratitud. A las 2 para ti y tu mamá, un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Cuídense mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: si tú fueras juez, ¿qué sentencia pondrías en este caso? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Era la madrugada del 24 de agosto de 2016, cuando el estruendo de las sirenas empezó a sonar en las estrechas calles de Albuquerque, en Nuevo México. Informes de un incidente alarmante habían llegado a la central de policía. Al parecer, un grupo conformado por 3 personas había protagonizado un escándalo en un complejo de apartamentos. Cuando los oficiales encargados acudieron al lugar, entendieron de manera inmediata que detrás de aquella pelea había un crimen mucho más siniestro. Lo primero que notaron los oficiales fue que desde un departamento salía una enorme humareda, por lo que inmediatamente notificaron a los bomberos. Cuando llegaron al apartamento, el humo prácticamente se había extinguido, pero en el lugar una sensación de inquietud envolvía todo el ambiente. Se respiraba un aire denso, casi como una varada contra el rostro. Los oficiales identificaron un inconfundible olor metálico que provenía del apartamento. También olía a quemado, pero no era el clásico olor de un incendio o cuando se quema el pasto. Aquel era un terrible hedor que lo impregnaba todo. Al ingresar, los oficiales encontraron el cuerpo de lo que parecía ser una menor de edad que reposaba sobre una bañera, cubierto parcialmente por una manta que aún ardía tímidamente en fuego. Esta no podía ocultar las evidencias de la barbarie que había tenido lugar allí. Los policías notaron rápidamente las marcas y los signos de violencia, lo que convirtió el descubrimiento en una escena aún más desgarradora. Por todos lados habían manchas hemáticas, charcos, incluso la estancia parecía que hubiese sido la sucursal de una carnicería. Todos los elementos dispersos apuntaban a un acto deliberado de brutalidad. Todo el apartamento estaba desordenado, como si una lucha hubiera tenido lugar, lo que indicaba que no había sido un evento accidental. Naturalmente, los 2 oficiales pusieron sobre aviso a la central de la policía, quien de inmediato movilizó hasta el lugar de los hechos más patrullas e investigadores de la División de Crímenes. Los detectives comenzaron a trabajar de inmediato y tomaron notas sobre cada detalle. Las paredes estaban manchadas y objetos personales de la niña estaban esparcidos, lo que creaba un relato mudo de lo que había sucedido. Por un momento, el silencio del vecindario era tan absoluto que únicamente era interrumpido por los murmullos de los oficiales y el sonido de las cámaras fotográficas que intentaban
capturar todos los detalles de la escena. No solo le habían arrebatado la vida a la víctima, sino que también la habían desmembrado y más tarde habían intentado deshacerse de las evidencias al quemar sus restos. Los oficiales no dudaron un momento y retuvieron a las personas que allí vivían. Fueron 3 los capturados: Michelle Mertens, Fabián González y Jessica Kelly. Cada uno de ellos estaba relacionado de una u otra forma con el macabro crimen, pero ¿quién había sido la víctima y por qué fue objeto de una brutalidad tan enorme? La víctima era una pequeña de tan solo 10 años, Victoria. Nació en Albuquerque, Nuevo México, el 23 de agosto de 2006, en un ambiente carente de amor y cuidados, en una familia disfuncional, fragmentada y con una acudiente incapaz de cuidarla y velar por su seguridad. Desde muy temprana edad, el entorno familiar de Victoria presentaba señales de inestabilidad. Su madre, Michelle, lidiaba con problemas personales y sociales que afectaban significativamente la dinámica familiar. Era conocida por sus batallas con adicciones, lo que generó un ambiente errático y en ocasiones peligroso. Victoria creció en un hogar donde la rutina diaria se diluía entre los gritos, las discusiones y el temor inminente a lo desconocido, un contexto que se instaló como una niebla densa y opresiva. Antes de nacer, el padre de Victoria abandonó a Michelle. El hombre, de hecho, jamás llegó a conocer a su hija. La mujer, en consecuencia, tuvo que asumir por su cuenta el cuidado de su hija, aunque no por mucho tiempo, pues poco después de su alumbramiento, consiguió otra pareja llamada Jason, con quien tuvo a su segundo hijo, a quien decidió llamar Matthew. Mientras la pareja permaneció unida, la infancia de los menores se desarrolló de una manera relativamente normal, pues él velaba siempre por el cuidado de los dos e intentaba darles lo mejor. Aunque Victoria no era hija suya, el hombre dijo que desde el primer momento sintió por ella un enorme amor, pues era una niña llena de vitalidad y con una maravillosa sonrisa que, según él, lograba conmover a cualquier persona. Sin embargo, este periodo de estabilidad para los dos niños duró relativamente poco, pues al cabo de un tiempo Jason y Michelle se separaron. Por lo que se puede concluir, la separación se debió a los problemas de consumo de sustancias y de alcohol por parte de Michelle, los cuales también dificultaron la relación de ambos. Jason más tarde argumentó que prácticamente no podía ver a sus hijos, pues Michelle era una persona muy difícil de tratar. En adelante, las vidas de Victoria y su hermano cambiaron radicalmente, aunque dicha metamorfosis, que ocultaba muchas violencias y situaciones siniestras, quedaron ocultas a los ojos de prácticamente todo el mundo. En apariencia, la jovencita seguía siendo la misma, sus abuelos se encontraban con ella continuamente y la llevaban a los parques de Albuquerque para que ella pudiera divertirse mientras montaba bicicleta. Su rostro reflejaba inocencia, le gustaba jugar en el parque y asistir a la escuela, donde mostraba destellos de una creatividad notable. Sin embargo, esos momentos de luz eran frecuentemente interrumpidos por la interferencia de una vida familiar tumultuosa. Sus compañeros de clase recordaban a una niña alegre. De todas las personas que conocieron a Victoria, sus maestros, compañeros, trabajadores sociales que en algún momento tuvieron contacto con ella, incluso familiares, ninguno de ellos podía imaginar las atrocidades que aquella niña de rostro angélico vivía. Estas ciertamente no estaban limitadas únicamente por el problema de su madre con el consumo de estupefacientes y de alcohol, o por la incapacidad de la propia Michelle de brindarle a sus hijos los cuidados necesarios para que nunca les sucediera nada. La tragedia de Victoria había empezado mucho tiempo antes del aborrecible crimen, pero todos los detalles empezarían a surgir con el tiempo. Eso sí, cada una de las revelaciones sería un impacto durísimo para toda la sociedad estadounidense, pues este ha sido uno de los casos de violencia a menores más atroces de los tiempos recientes del país norteamericano. El curso de la investigación llevó a los oficiales a interrogar a las 3 personas vinculadas con el crimen. 2 de ellos, Fabián González y Jessica Kelly,
En principio no aportaron nada. Michelle, madre de la víctima, en cambio, fue enfática desde el primer momento. Los tres habían estado involucrados de manera directa con el crimen contra Victoria, aunque este era un detalle revelador para las autoridades. Los diferentes testimonios de Michelle resultaban contradictorios y cambiaban constantemente, lo que los hacía poco verosímiles. En principio, la mujer contó cómo Jessica, prima de su pareja, Fabián González, había intentado agredirlos a los dos luego de consumir mucho libro. Cuando ambos salieron a buscar ayuda, la mujer supuestamente empezó a gritar que Victoria ya no pertenecía a este mundo. La segunda versión contradijo esta, pues supuestamente la pareja salió de casa y Victoria se quedó al cuidado de Jessica. Después de jugar un rato, al regresar junto a Fabián, Jessica supuestamente les confesó que la niña había consumido metanfetamina, que ella había dejado por ahí y que por eso había muerto. En este relato dijo que Jessica y Fabián intentaron deshacerse del cuerpo y que la amenazaron para que no pudiera oponerse. En ese punto los investigadores se sentían irritados por las contradicciones en los diferentes relatos de la mujer, así que empezaron a ponerle presión. Le dijeron que González también estaba siendo interrogado y que estaba contando todo lo sucedido. Lo cierto es que el hombre sí estaba interrogado, pero se había negado a confesar cualquier cosa. Por fortuna para las autoridades, Michelle les creyó y ahora sí empezó a relatar lo que verdaderamente había sucedido. El interrogatorio duró más de 8 horas y es que el historial de violencia contra Victoria se remontaba mucho tiempo atrás. Si has escuchado el reciente y polémico caso de Giselle Pelicot, quien era sedada por su pareja para que diferentes hombres pudieran violentarla íntimamente, los sucesos que te relataré a continuación te aparecerán igual de crueles o incluso más. Por cierto, si no conoces este caso, te recuerdo que lo puedes encontrar en mi canal. Ahora bien, el relato de Michelle se remontó casi 1 año y medio atrás. La mujer primero mencionó que siempre había tenido una vida sumamente turbulenta, jamás había logrado tener ninguna clase de estabilidad y que eso había degenerado en un consumo desaforado de sustancias. En la búsqueda de compañeros de consumo y de intimidad, Michelle varias veces había encontrado personas muy peligrosas que no dudaba en dejar entrar a su casa, por lo que Victoria y Matthew habían presenciado muchas veces a lo largo de sus cortas vidas cómo su madre solía dejar entrar a hombres de la peor alcurnia a su hogar. Al margen de eso, para el momento al que se remontó la narración de la mujer, ella tenía una pareja a quien un día descubrió mientras intentaba agredir íntimamente a Victoria. La mujer, en vez de sentirse indignada o de arremeter contra el sujeto, encontró en aquella situación mucha satisfacción. Aunque aquella relación finalizó, Michelle quedó encandilada por la fuerza de ese nuevo fetiche que había despertado. En adelante, la mujer empezó a frecuentar una página de citas clandestinas en la que por medio de mensajes medianamente encriptados ofrecía a sus hijos para que fueran abusados íntimamente. Según su relato, varias personas aceptaron y tanto Victoria como Matthew fueron víctimas de estos brutales encuentros. Michelle dijo que muchas veces habían inducido a sustancias a sus hijos con metanfetaminas y otro tipo de sustancias para que no sufrieran tanto. Aún así, la mujer dijo que ella solía presenciar los abusos, pues le generaba mucha excitación. De esta misma forma, Michelle habría conocido a Fabián González. Según su relato a través de la página de citas Plenty of Fish, se conocieron luego de que ella le insinuara al hombre que podía acceder íntimamente a sus 2 hijos. El hombre de ahí en adelante abusó en reiteradas oportunidades a los 2 menores y no solo eso, sino que se fue a vivir a la casa de Michelle. Los 2 niños, por tanto, tenían a su agresor de manera permanente en casa. La llegada de Jessica, acaecida tan solo 4 días antes del homicidio contra Victoria, le agregó una nueva capa de violencia a todo lo que sucedía. El día que llegó a la casa de la infame pareja, la mujer acababa de salir a la cárcel. Casi desde el momento de su llegada, la mujer se unió a los siniestros hechos de su primo y en varias oportunidades abusó íntimamente de la menor. Michelle reconoció que todo el tiempo supo lo que sucedía, pero que no había hecho absolutamente nada para impedirlo.
Sobre las circunstancias en las que su hija terminó perdiendo la vida, simplemente declaró que Jessica le había suministrado demasiada metanfetamina a su hija y que esto había causado su muerte. Luego de esto, la propia Jessica había cercenado el cuerpo de la menor sin la menor intervención de Michelle. Esta última incluso reconoció que tan solo 20 minutos después del deceso de su hija, tuvo relaciones con Fabián. Fue cuando los dos primos intentaban deshacerse del cuerpo que finalmente la mujer decidió salir corriendo del apartamento y alertar sobre lo sucedido. El relato de Fabián contradijo gran parte de lo que Michelle dijo, pero tuvo tantas inconsistencias y tan poco peso para las investigaciones que llevaban a cabo las autoridades que no vale la pena referirlo. Por el contrario, el relato de Jessica resultó sumamente revelador, especialmente por los posteriores resultados de las pruebas forenses practicadas al cuerpo de la menor. La mujer dijo que ese día estaba en el apartamento bajo los efectos de las sustancias ilegales mientras cuidaba a Victoria, pero de un momento a otro irrumpió un hombre con marcado acento mexicano quien agredió a la niña y acabó con su vida. Tras esto encaró a Jessica y le dijo que si se atrevía a seguirlo acabaría con ella. También le ordenó deshacerse del cuerpo. La mujer dijo que una vez llegaron Michelle y Fabián, empezaron las labores para deshacerse del cuerpo. Algunos medios apuntaron que el supuesto visitante era conocido de Fabián y que había ido allí para llevar a cabo un supuesto ajuste de cuentas. En principio, la versión de Jessica fue desmentida por varios testigos, quienes mencionaron que la noche del incidente no habían visto ingresar a ningún hombre sospechoso. Al margen de esto, las autoridades siguieron adelante con la investigación y encontraron en la escena del crimen una videocámara que en principio se especuló que podría tener contenido de los abusos sufridos por los dos menores, aunque esto jamás fue corroborado. Adicionalmente, en la escena del crimen se encontraron rastros de ADN de los tres adultos quienes evidentemente habían intentado limpiar la escena del crimen a como diera lugar. Los detalles más reveladores de toda la investigación fueron los resultados de las pruebas forenses. En primer lugar, estos determinaron que Victoria murió la noche del 23 de agosto de 2016, es decir, el día en que cumplía 10 años. La causa de su deceso fue por asfixia mecánica, lo que desmintió varias de las versiones que habían dado los tres sospechosos. En su cuerpo se encontraron múltiples señales de violencia íntima, así como otro tipo de agresiones en su contra. Adicionalmente, como mencioné al principio del caso, el cuerpo de la menor fue mutilado en distintas partes. Al parecer se utilizó un cuchillo de cocina para llevar a cabo este procedimiento. Los dos detalles más relevantes de todos vienen a continuación. El primero de ellos es que, tras un examen toxicológico, no se encontraron rastros de metanfetaminas ni de ninguna otra sustancia en el organismo de la menor, por lo que era mentira que Victoria fuera inducida a sustancias momentos antes de que se llevaran a cabo los abusos íntimos en su contra. El segundo detalle es que en su cuerpo fueron hallados otros rastros de ADN masculino que no coincidían con los de González, por lo que se añadió otro sospechoso a la lista de culpables por el crimen contra Victoria. Desafortunadamente, el rastro de ADN no estaba completo y fue imposible determinar a quién pertenecía. Esto, concluyeron las autoridades, se debía a la manipulación del cuerpo llevada a cabo por los tres principales sospechosos. Adicionalmente, los detectives encargados del caso también concluyeron que en el momento en el que Victoria perdió la vida, ni Michelle ni González se encontraban en casa. La niña llegó a las 4 de la tarde tras un día en la escuela. En ese momento la única persona en la vivienda era Jessica. Luego de la llegada de estos dos, se registran nuevamente varias entradas y salidas a lo largo de la noche y de la madrugada. Debido a esto, los cargos que en principio relacionaban a Michelle y Fabián González por el homicidio contra Victoria
fueron retirados. Los tres, en todo caso, fueron llevados a juicio. Jessica Kelly fue condenado a 50 años. En las investigaciones no se consiguieron pruebas de que la mujer hubiese abusado íntimamente a Victoria. Tampoco hubo evidencias de que estuviera ligada directamente con el crimen. En abril de 2022, Jessica llegó a un acuerdo con la justicia y el único cargo por el que fue hallada culpable fue por abuso imprudente de un menor que terminó en su muerte. A cambio de esto, la mujer se comprometió a testificar contra González y el cuarto hombre implicado, quien a día de hoy sigue sin identificar. Fabián González fue sentenciado a 37 años de prisión. No obstante, cuando cumpla la mitad de su condena, podrá optar por la libertad condicional. La investigación no consideró que el sujeto tuviera que ver de manera directa con el deceso de la menor. No obstante, la fiscalía reclamó que el hombre había abusado íntimamente de una menor, lo cual era un abuso grave, y que sus acciones también habían tenido, de una u otra forma, impacto en el crimen contra Victoria. El hombre fue declarado culpable de abuso infantil. Por último, Michelle Martens fue sentenciada a 12 años de prisión a pesar de su gravísima confesión. Las autoridades, tras elaborar un cuidadoso perfil psicológico de la mujer, concluyeron que Michelle era una persona sumamente fácil de manipular y que a menudo podía hacer confesiones falsas, por lo que gran parte de las cosas fueron desestimadas por la ley. Pese a ello, no hay que olvidar que Victoria sí fue víctima de abuso íntimo. Puede que no en el grado en el que inicialmente su madre había reconocido, pero indudablemente lo fue, y con el beneplácito de la propia madre. Para muchos esta condena fue irrisoria, pues la madre de la menor debió haber pagado una condena más larga, pues expuso a su propia hija y sus acciones decantaron en la muerte de la menor de edad. A día de hoy, la policía sigue tras la pista del cuarto implicado del crimen y quien se cree fue el responsable de acabar con la vida de la niña. Victoria fue testigo de demasiadas situaciones inapropiadas y tensiones a pesar de su corta edad. El rostro angelical de su rostro fue apagado para siempre a causa de todo un grupo de adultos incapaces de velar por su seguridad. Esperemos que el culpable de este atroz crimen aparezca y que cada uno de los implicados cumpla una verdadera sentencia. Si te gustó la investigación de este caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte. Para un próximo video, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.